Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 16 de enero la Iglesia celebra el día de San Marcelo. Escuchemos qué podemos aprender de este santo. San Marcelo fue papa. En la serie de los pontífices que hasta 1994 ya eran 264, el Papa Marcelo ocupó el número 30. Fue pontífice por un año, del 308 al 309. El nombre Marcelo significa guerrero. Era uno de los más valientes sacerdotes de Roma en la terrible persecución de Diocleciano. En los años 303 al 305, animaba a todos a permanecer fieles al cristianismo aunque lo martirizaran. Elegido sumo pontífice, se dedicó a reorganizar la Iglesia, que estaba muy desorganizada porque ya hacía 4 años que había muerto el último pontífice. San Marcelino era un hombre de carácter enérgico, aunque moderado, y se dedicaba a volver a edificar los templos destruidos en la anterior persecución. Dividió a Roma en 25 sectores y enfrente de cada uno nombró un presbítero o párroco. Construyó un nuevo cementerio que llegó a ser muy famoso y se llamó Cementerio del Papa Marcelo. Muchos cristianos habían renegado de la fe por miedo a la última persecución, pero deseaban volver otra vez a permanecer y pertenecer a la Iglesia. Los rigoristas, decían que nunca más se les debía aceptar en la Iglesia. Otros, los manguianchos, decían que había que admitirlos sin más ni más otra vez a la religión, pero el Papa Marcelo, apoyado por los mejores sabios de la Iglesia, decretó que había que seguir un término medio. Sí, aceptarlos otra vez en la religión, si pedían ser aceptados, pero no admitirlos sin más ni más, sino exigirles antes que hicieran algunas penitencias por haber renegado de la fe, por miedo a la persecución. Muchos aceptaron la decisión del pontífice, pero algunos, los más perezosos para hacer penitencia, promovieron tumultos contra él, y uno de ellos, apóstata y renegado, lo acusó ante el emperador Magencio, el cual, abusando de su poder que no le permitía inmiscuirse en los asuntos internos de la religión, decretó que Marcelo quedaba expulsado de Roma. Era una expulsión injusta, porque él no estaba siendo demasiado riguroso, sino que estaba manteniendo en la Iglesia la necesaria disciplina, porque si al que a la primera persecución ya reniega de la fe, se le admite sin más ni más, se llegará a convertir la religión en un juego de niños. El Papa San Damaso escribió medio siglo después el Epifacio del Papa Marcelo, y allí dice lo siguiente: expulsado por haber sido acusado injustamente por un renegado. El libro pontificial, un libro sumamente antiguo, afirma que en vez de irse al desierto, Marcelo se escondió en la casa de una señora muy noble llamada Lucina, y que desde allí siguió dirigiendo a los cristianos, y que así aquella casa se convirtió en un verdadero templo, porque allí celebraba el pontífice cada día. Un martirilogio o libro que narra historias de mártires, redactado en el siglo V, dice que el emperador descubrió dónde estaba escondido Marcelino e hizo trasladar allí sus mulas y caballos y lo obligó a dedicarse a asear esa enorme pesebrera, y que agotado de tan duros trabajos falleció el pontífice en el año 309. La casa de Lucina fue convertida después en Templo de San Marcelo, y es uno de los templos de Roma que tiene por titular a un cardenal. Es por eso que hoy es el día del Papa San Marcelo. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy de San Marcelo tenemos que aprender el carácter. Tú y yo tenemos que ser intransigentes para las cosas del Señor. ¿Cuántas veces tú y yo dejamos de ir a misa los domingos sencillamente porque llegó un familiar a visitarnos, porque nos sentimos cansados, porque no dormimos bien en la noche y somos tan fácil, cedemos tan rápido a dejar las cosas del Señor? Hoy es un día para nosotros evaluar nuestras vidas y ver qué tan débil estoy
estoy siendo yo con las cosas del Señor? Debo ponerle carácter a mis hijos para que vayan a la iglesia, para que se haga el rosario, para que se ore antes de acostarse, por lo menos antes de levantarse, para que se dé gracias al Señor por los alimentos. En esto tú y yo no podemos ceder, aunque nos cueste la vida. Debemos seguir luchando por nuestros hijos, por nuestra sociedad, para que la religión, para que la fe, para que Jesucristo sea el número uno en nuestros corazones. Hoy es un día para que tú y yo entendamos que no hay nada imposible para el Señor y que aunque el mundo te critique por ser tan estricto, un día todos te van a felicitar por el carácter, por la obediencia y sobre todo por el gran testimonio que va a dar tu familia. Hoy pide al Señor que, al igual que al Papa San Marcelo, nos regale ese carácter, esa fuerza para ser intransigentes en los asuntos del Señor. Para tú y yo también hacer penitencia, es necesario, hermanos y hermanas, que cuando le fallemos al Señor, vayamos al sacerdote a la confesión, porque sólo así cambiaremos nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.